una aproximación al pensamiento político de Michel Foucault. Resumen. El pensamiento de Michel Foucault ha ejercido una marcada influencia en diversas disciplinas de las ciencias sociales y humanísticas. El presente trabajo realiza una interiorización a los principales lineamientos teóricos que definen el enfoque político Foucaultiano. En particular, se desarrolla un análisis de sus principales contribuciones teóricas y prácticas al pensamiento filosófico y sociopolítico actual. Para ello, en una primera etapa se puntualizan sus diferencias epistemológicas con el enfoque marxista más ortodoxo. A continuación se desarrollan sus contribuciones teóricas y metodológicas más relevantes al análisis de la realidad sociopolítica. En la última parte se incorporan algunos de sus principales lineamientos teóricos para dar cuenta de su aplicación en la praxis social contemporánea. Es cierto que hay que renunciar a la esperanza de acceder alguna vez un punto de vista que pudiera brindarnos acceso al conocimiento completo y definitivo de lo que puede constituir nuestros límites históricos. Y desde este punto de vista, la experiencia teórica y práctica que hacemos sobre nuestros límites y su franqueamiento posible es siempre en sí misma limitada, determinada y debe rehacerse. Pero esto no quiere decir que todo trabajo no pueda hacerse, sino en el orden y la contingencia. Ese trabajo tiene su generalidad, su sistematicidad, su homogeneidad y su apuesta. Michel Foucault. ¿Qué es la ilustración? Introducción. El pensamiento de Michel Foucault ha ejercido una marcada influencia en diversas y variadas disciplinas de las ciencias sociales y humanísticas, en particular en la filosofía, la sociología, la teoría política, el psicoanálisis y la semiótica de la escuela francesa. Esta fuerte influencia sobre el campo académico, que se ve complementado por sus incuestionables derivaciones en la praxis política de la izquierda latinoamericana y mundial, permite situar a este brillante pensador francés, nacido en 1926 y fallecido en 1984, entre los grandes clásicos del pensamiento contemporáneo. El objetivo del siguiente trabajo consiste en realizar una interiorización a los principales lineamientos teóricos que definen su enfoque político. En específico, se trata de desarrollar un análisis genealógico que permita dilucidar sus principales contribuciones teóricas y prácticas. En tanto, creemos que no existe una marcada delimitación entre ambos campos, al pensamiento filosófico y sociológico político actual. Para ello, se hará mención en una primera etapa a sus diferencias teórico-epistemológicas con el enfoque marxista más ortodoxo, que, sin embargo, ha ejercido una notable influencia en su pensamiento.
En un segundo momento, se desarrollarán sus principales contribuciones teóricas y metodológicas al análisis de la realidad sociopolítica. En la parte final se incorporarán algunos de sus principales lineamientos teóricos para dar cuenta de su aplicación en la praxis social contemporánea. Críticas a Foucault, críticas de Foucault al marxismo. Como hemos señalado, el pensamiento del teórico francés Michel Foucault ha ejercido una gran influencia en variadas disciplinas de las ciencias sociales y humanísticas. Este trabajo no pretende analizar en detalle cada una de esas influencias que sin duda han tenido un gran impacto y abierto nuevas discusiones y reinterpretaciones en teóricos de la talla de Jacques Rancière, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard y Giorgio Agamben, entre otros muchos, sino centenares en un análisis que contemple sus principales contribuciones teóricas y políticas al pensar y a la práctica política contemporánea. En relación con este primer punto, cabe destacar que Foucault se inserta en un marco más amplio de crítica a la teoría marxista tal como era entendida por la doctrina inaugurada por Marx y Engels en textos como el Manifiesto del Partido Comunista, entre otros. Como aclaración, debemos señalar, por un lado, que el pensamiento marxista ha sido una de las fuentes teóricas del pensamiento de Foucault. Sin embargo, como luego veremos, existieron también algunas críticas dirigidas hacia varios de sus principales lineamientos. En segundo lugar, debemos destacar que cuando nos referimos a la teoría marxista, no pretendemos dar cuenta de la verdad de ella, sino de cierta interpretación que ha sido fuente de críticas por parte de teóricos estructuralistas, postestructuralistas y postmodernos, entre los que debemos situar, por supuesto, al propio Foucault. Aunque las críticas han sido ampliadas y sistematizadas a partir de trabajos ya clásicos como los de Claude Lefort, Jacques Derrida y sobre todo el inicio del pensamiento postmarxista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. En este texto nos situaremos en las diferencias entre el enfoque de Foucault y el marxismo. A grandes rasgos, podemos hallar tres tesis críticas a la teoría marxista: que el poder no se centra en el Estado, sino que circula por toda la sociedad; que la lucha política no consiste en la revolución social, sino que se realiza en las microprácticas institucionales; y que el poder es inextinguible. Veamos. El poder no se centra en el Estado y la clase capitalista, sino que circula por toda la sociedad. A grandes rasgos, para la teoría inaugurada por Marx y Engels a mediados del siglo XIX, la sociedad se encuentra dividida en dos clases antagónicas: la clase capitalista y la clase obrera. Según Marx, el Estado es entendido como el órgano de dominación que permite a la clase capitalista explotar a la clase obrera. Ello se debe a que representa el garante de la permanencia de la propiedad privada, que mediante la absorción de la plusvalía permite a la clase capitalista la explotación lisa y llana del proletariado. Marx y Engels. Ahora bien, si para Marx
El poder está concentrado en el Estado, que garantiza la dominación del capital sobre el trabajo a través de la existencia de la propiedad privada de los medios de producción. Para Foucault, el poder no está concentrado en el Estado, sino que lo excede por mucho. Según el teórico francés, el poder no se halla concentrado en el Estado y su aparato represor, representado por la policía, sino que circula por toda la sociedad. Es decir, que la dominación y explotación capitalista no se encuentra solo en o de forma predominante en el poder policial que reprime las protestas sociales contra el orden dominante y garantiza la dominación coercitiva del capital, sino que, como lo habían observado teóricos del marxismo no ortodoxo como Antonio Gramsci y Luis Althusser, excede el poder puramente represivo para inmiscuirse en todos los intersticios de la sociedad capitalista. En otras palabras, lo que quiere decir Foucault es que en toda relación social existen relaciones de poder, ya sea presentes u ocultas, conscientes o inconscientes, lo que le permite afirmar que toda relación, incluso las relaciones descritas como privadas, son políticas, ya que todas poseen relaciones inherentes de poder y dominación de unos agentes sobre otros. Foucault afirma que el poder, lejos de concentrarse en el poder del Estado, circula como micropoderes o microfísicas. En otras palabras, el poder no se encuentra en manos de una persona o grupo particular, por ejemplo, la clase capitalista, sino que se ejerce de manera relacional y transversal a todo el cuerpo social. De ahí que se analice las diversas formas de ejercicio del poder y las posibilidades de oponerse a él, en tanto como indica, donde existe el ejercicio de poder existe a su vez oposición y antagonismo a ese poder. En resumen, existe una diferencia en la definición del poder entre el enfoque marxista, en particular el más ortodoxo, y el enfoque Foucaultiano. Mientras que en la teoría de Marx y Engels, el poder se concentra en el Estado, en tanto máquina para la opresión de una clase por otra. En la teoría de Foucault, el poder no es ejercido de manera macro por el Estado capitalista sobre el obrero, sino que se trata de un poder micro, por lo general no observable, que circula a través de las instituciones y las prácticas. De ahí que Foucault no se centre en el examen de la violencia de la clase capitalista que mediante la propiedad privada esclaviza a la clase obrera, sino que analiza la circulación del poder en instituciones como los hospitales, los manicomios, las escuelas y las cárceles. Como dijimos, ello se debe a que en toda relación social hay siempre relaciones de poder, es decir, que toda relación entre los hombres es política. La lucha política no consiste en la revolución social, sino que se realiza en las microprácticas institucionales.
Desde el enfoque de Marx, el objetivo de la lucha proletaria es la lucha revolucionaria contra la supremacía del capital. En ese contexto, la meta principal consiste en tomar el poder mediante la destrucción violenta del Estado. En tanto, este garantiza la dominación de clase y, por tanto, la explotación salvaje del capital sobre el trabajo. Marx y Engels. Para Foucault, en cambio, la lucha violenta contra el sistema capitalista se transforma en una lucha contra las diversas formas de dominación en las relaciones sociales, los diversos micropoderes que se hallan en las instituciones, hospitales, escuelas, manicomios, cárceles y que permiten la perpetuación de los mecanismos de dominación gubernamental. En efecto, si toda relación social tiene relaciones de poder inherentes, para Foucault no alcanza con la lucha revolucionaria contra el aparato del Estado, por lo que hay que situar la lucha en las microprácticas de poder. En sus palabras, es sin duda prudente no tratar acerca de la racionalización de la sociedad o de la cultura como un todo, sino alcanzar y analizar ese proceso en varios dominios que se arraigan cada uno de ellos en una experiencia fundamental: locura, enfermedad, muerte, crimen, sexualidad, etc. Se trata entonces de una lucha en y por el discurso y una lucha en y por las prácticas microscópicas de dominación del sistema. En ambos campos, que en Foucault se encuentran separados, existen diversos mecanismos de disciplinamiento de la sociedad, variados discursos y prácticas que imponen a los individuos cómo pensar, qué decir, cómo actuar y cuándo hablar. Estas microprácticas y discursos son los que representan precisamente el principal objeto de la lucha política. Desde el enfoque Foucaultiano, se puede apreciar que el objetivo de la lucha no es la revolución social por la vía violenta, ni siquiera la oposición postmoderna a todos y cada uno de los principios de la modernidad al estilo Nietzsche o Lyotard, sino más bien en continuación y profundización del trabajo inicial de Kant en la crítica de la razón pura, en la realización de una ontología del presente, esto es, un pensamiento crítico que tomará la forma de una ontología de nosotros mismos. De lo que se trata en ese sentido no es guiarse por la razón kantiana para salir de la minoridad, ni mucho menos de sacralizar el momento que pasa para intentar mantenerlo o perpetuarlo, sino más bien de efectuar una reactivación permanente de una actitud, un ethos filosófico que se podría caracterizar como crítica permanente de nuestro ser histórico. En este contexto, Foucault recomienda dejar de lado la alternativa entre estar por o contra los principios de la Ilustración, para situarse en los márgenes de la modernidad y así criticar e intentar traspasar sus límites impuestos. En lugar de defender lo que se presenta como universal, necesario y obligatorio, ahora el fin del intelectual reside en señalar su singularidad, contingencia y arbitrariedad. En sus palabras, se debe evitar la alternativa del afuera y del adentro. Hay que estar en las fronteras. La crítica es, en verdad,
el análisis de los límites y la reflexión sobre ellos. Pero si la cuestión kantiana era saber qué límites debe renunciar a franquear el conocimiento, me parece que la cuestión crítica hoy debe ser invertida como cuestión positiva en lo que nos es dado como universal, necesario, obligatorio, cuál es la parte de lo que es singular, contingente y debido a coacciones arbitrarias. Se trata, en suma, de transformar la crítica ejercida en la forma de la limitación necesaria, en una crítica práctica, en la forma del franqueamiento posible. Foucault concluye que la crítica ya no buscará más estructuras formales que tengan un valor universal, así como tampoco la pretensión de escapar del sistema. Se debe incentivar más bien una investigación histórica que permita dar cuenta de los acontecimientos que nos condujeron a constituirnos, a reconocernos como sujetos de lo que hacemos, pensamos y decimos. Al igual que Kant, pero en un sentido radical, se trata de un análisis que permita extraer de la contingencia que nos hizo pensar ser lo que somos, la posibilidad de ya no ser, hacer o pensar lo que somos, hacemos o pensamos. El poder es inextinguible. Según el enfoque de Marx, la sociedad está dividida en dos clases antagónicas, el proletariado y la burguesía. Desde esta teoría, una vez que se lleva a cabo la lucha revolucionaria y se destruye el Estado, las clases sociales desaparecen para siempre y con ello la propia política. En otras palabras, aunque en la teoría de Marx existe una fuerte reivindicación de la política en tanto presencia de antagonismos constitutivos y lucha de poder, en su parte final, como lo han señalado algunos enfoques críticos de su obra, Laclau y Mouffe, Laclau, 1996, se encuentra en una eliminación lisa y llana del mismo en pos del libre desenvolvimiento espontáneo de los hombres. Si bien no podemos extendernos al respecto, cabe señalar que diferentes teóricos situados en el campo del estructuralismo y el postestructuralismo, Lefort, 1990, y Derrida, 1989, han insistido en la falacia de creer que las clases sociales se pueden extinguir en la sociedad comunista. Uno de estos pensadores que no creían que se pudiera alcanzar una sociedad sin clases y por tanto sin relaciones de poder y dominación entre los hombres era precisamente Foucault. En efecto, vimos con anterioridad que en toda relación social existen relaciones de poder que resultan inherentes. Para Foucault, no puede existir una sociedad en la que desaparezcan o se extingan para siempre las clases, en tanto que la política desaparecería en su especificidad. Como hemos señalado, la política como poder circulante que atraviesa todos los discursos y prácticas se encuentra en todas partes y nunca puede desaparecer por completo. En pocas palabras, todo es político. En ese sentido, siempre habrá resistencia y, por tanto, lucha y confrontación. Lineamientos teóricos y aplicaciones prácticas del enfoque Foucaultiano. La teoría de Foucault analiza, como dijimos, los
micropoderes que circulan en el orden social. Por ello, el pensador francés afirma que todo saber implica poder y todo poder un saber específico. En otras palabras, todo el discurso está atravesado por relaciones inherentes de poder. Sin embargo, para ejercer ese poder se requiere un saber específico que le otorgue una autoridad fundada y legitimada. Así, saber y poder son dos caras de una misma moneda. En palabras de Foucault, hay que admitir que más bien el poder produce saber y no simplemente favoreciéndolo porque lo sirva o aplicándolo porque sea útil. Que poder y saber se implican directamente el uno al otro, que no existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder. Estas relaciones de poder saber no se pueden analizar a partir de un sujeto de conocimiento que sería libre o no en relación con el sistema de poder, sino que hay que considerar por lo contrario que el sujeto que conoce que los objetos fundamentales del poder saber y de sus transformaciones históricas. Tenemos entonces, por un lado, que en toda relación social existe una relación de asimetría de poder y, por el otro, que ese poder se haya intrincado con el campo de saber. Ahora bien, lo que agrega Foucault es que ese saber se encuentra legitimado por diversas disciplinas particulares y sus respectivas instituciones. Así, por ejemplo, la disciplina científica de la economía tiene una fuente de legitimidad que proviene básicamente de un tipo de conocimiento que apela a la superioridad de las matemáticas. De manera más específica, apela a la presunta superioridad que le confieren las ecuaciones y herramientas como la econometría y las estadísticas. Estas técnicas le otorgan en ese caso a la economía como disciplina un principio fuerte de legitimidad, en tanto no permiten la discusión racional frente a lo que se entiende contiene una descripción objetiva y neutral que muestra de manera no ideológica la realidad. Este fenómeno es lo que se conoce en las ciencias sociales y humanas como objetividad. Esta presunta objetividad garantiza desde este enfoque lo que conocemos como la verdad. Decimos entonces que es una verdad probada, que uno es igual a uno mismo, del mismo modo que decimos que la ley de gravedad lleva de manera inevitable los objetos al suelo y que existen leyes objetivas que determinan la oferta y la demanda en un punto de equilibrio tal como señala el paradigma neoclásico de teóricos como Vilfredo Pareto y León Walras y sus continuadores neoliberales Friedrich Hayek y Milton Friedman. Se puede apreciar entonces de qué modo la ciencia otorga un principio de legitimidad racional y no discutida al discurso y a las prácticas consideradas científicas. Ahora bien, lo que señala Foucault en este punto tendrá seguidores como el sociólogo francés Pierre Bourdieu y sobre todo el análisis inicial de Jean-François Lyotard sobre las condiciones del saber. Es
que la disciplina científica posee siempre, además de un discurso, una institución que le garantiza y da apoyo a esa legitimidad. En este caso es la universidad y específicamente los títulos académicos los que garantizan ese saber objetivo. Así, si volvemos a nuestro ejemplo, los economistas, en tanto técnicos portadores del saber, pueden señalar que lo que dicen refleja la verdad objetiva de las cosas, ya que poseen un título de economistas que los avala, y este está respaldado a su vez en un conocimiento y una institución legítimamente. ¿Qué es lo que señala Foucault acerca de estas disciplinas e instituciones? Afirma, como dijimos, que en cada una de ellas existen relaciones de poder y asimetrías que resultan inherentes y por lo tanto constitutivas. Es decir, que donde parece haber solo ejercicio del saber, existe además un necesario ejercicio del poder. A su vez, este poder se encuentra legitimado en aquel saber supuestamente superior. El saber científico y objetivo de las ciencias físico-matemáticas que ya había criticado Lacan y que le otorga un principio de legitimidad y justificación política para ejercerlo. Para Foucault, en este punto encuentra de nuevo a Lacan como antecedente inmediato. Estas coacciones son puramente arbitrarias y contingentes. En efecto, aunque se presentan como libres de poder, dependen solo de una voluntad de poder que se transmuta en un saber verdadero. En este contexto, en el que señalara mucho antes Nietzsche, la objetividad y la neutralidad valorativa que durante siglos ha perseguido el pensamiento occidental racionalista, no es más que un mito. Foucault afirma que en lo que se concierne al saber, que se renuncie a la oposición de lo que es interesado y de lo que es desinteresado, al modelo del conocimiento y a la primacía del sujeto. Ante la ausencia de un sujeto trascendental como el que pretendía fundar el iluminismo desde el siglo XVI, la propuesta metodológica de Foucault, que desarrolló en particular en trabajos como El orden del discurso, consiste en analizar las condiciones de las que dependen esos discursos míticos. Esto es, desde donde dicen los saberes aquello que dice, que coacciones ejercen, o bien como se han formado y desarrollado históricamente, mientras que en el primer caso se trata de un análisis crítico, en el segundo se trata más bien de un trabajo de genealogía. Ejemplos de análisis crítico. Así pues, existen dos grandes modalidades de análisis desde el enfoque teórico de Foucault. Se analizan de manera crítica las condiciones sociales de producción y legitimación del poder, postura que es asumida por pensadores como Pierre Bourdieu y Eliseo Verón, entre otros, o se examina la genealogía histórica de las formas que adquiere esa aplicación de poder. Comencemos por el primero de esos métodos. Para ello, quizás resulte pertinente retomar el análisis del discurso del saber. Vimos
ya que desde el enfoque Foucaultiano, el discurso de la ciencia debe ser entendido como un discurso que se encuentra impregnado de relaciones de poder. En su conferencia del 2 de diciembre de 1970, publicada bajo el nombre de El orden del discurso, Foucault afirma que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. A partir de esa premisa, el filósofo, sociólogo, historiador francés analiza lo que denomina los tres procedimientos de exclusión del discurso: la oposición verdadero-falso. La disciplina de la ciencia permite decir que lo que dice el poder es verdad y lo que dicen otros discursos es completamente falso. En palabras de Foucault, permite la asignación a cada cual de su verdadero nombre, de su verdadero lugar, de su verdadero cuerpo y de la verdadera enfermedad. Por ejemplo, se señala que debido a que los técnicos poseen el conocimiento superior otorgado por la institución, universidad y la ciencia objetiva de las matemáticas, son dueños de la verdad. Por tanto, los que no tienen ese poder, son acusados de expresar falsedades. Así, se excluye al otro porque no tiene el saber suficiente. En la misma línea, el saber verdadero del método le permitió decir a este durante los siglos XVI y XIX que la homosexualidad era una verdadera enfermedad que debía ser atacada y perseguida por ser una conducta antinatural. La oposición razón-locura. Desde el poder se ha señalado lo que debe ser considerado razonable o una locura. De este modo, mediante las instituciones de derecho, medicina, economía, se determina que el que piensa diferente es un loco y debe ser excluido. Por ejemplo, desde la Edad Media la psiquiatría y el derecho han dictaminado quién debe ser considerado un loco y quién no, impidiéndoles que su discurso circule al igual que el de los otros. Y debido a ello se les excluye de votar, testimoniar ante la justicia, firmar un contrato, etcétera. En la misma línea, durante siglos, el poder saber científico permitía la exclusión binaria del leproso o del homosexual del seno de la comunidad por considerárselo peligroso, loco o anormal, frente a lo que era considerado no loco, inofensivo y normal. En ambos casos ha sido la misma lógica evolucionista que tiene su principal fuente de origen en la teoría evolucionista de Charles Darwin, la que terminó por justificar, léase legitimar, bajo una presunta cobertura científica, el discurso y las prácticas racistas, la necesidad de las guerras de colonización y la exclusión de los fenómenos de la locura y la enfermedad mental. La oposición prohibido-permitido. Como afirma Foucault, existen procedimientos que determinan aquello que está prohibido, que determinan que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera
En fin, no puede hablar de cualquier cosa. En ámbitos como la sexualidad y la política, y cada vez en mayor medida en temas como la muerte, hay cuestiones que no se puede hablar, constituyen temas tabú. Por ejemplo, desde el saber biológico que garantiza la ciencia, se prohibió durante siglos la masturbación por ser considerada anormal, o bien se condenó la homosexualidad, tal como era tan común en los primeros tiempos modernos, por ir en contra de la ley de la naturaleza que une por fuerza solo a sexos opuestos. En ambos casos es el saber científico que por supuesto oculta su relación directa e intrínseca con el poder, el que permite estas prohibiciones y condenas y privilegia a su vez su propio discurso enunciativo. Estos tres procedimientos de exclusión del discurso, que de ningún modo se excluyen entre sí, son para Foucault puramente arbitrarios y contingentes, en tanto dependen de una coacción discursiva e institucional que los impone por la fuerza. En palabras del teórico francés, se trata de separaciones que son arbitrarias desde el comienzo o que cuando menos se organizan en torno a contingencias históricas que no solo son modificables, sino que están en perpetuo desplazamiento, que están sostenidas por un sistema de instituciones que las imponen y las acompañan en su vigencia y que finalmente no se ejercen sin coacción y sin una cierta violencia. En este contexto concluye, se trata de analizar la voluntad de verdad que atraviesa ese tipo de discursos a lo largo de la historia, como estos discursos se apoyaron históricamente y se vieron reforzados a su vez por una densa serie de prácticas como la pedagogía, como el sistema de libros, la edición, las bibliotecas, como las sociedades de sabios de antaño, los laboratorios actuales. Esto nos lleva entonces al segundo de los métodos propuestos por el autor, el análisis genealógico. Vamos a hacer una pausa en este punto y continuaremos más adelante con los ejemplos del análisis genealógico.